Hola chicos, el día de hoy les quiero empezar a hacer una nueva serie que vamos a estar pasando durante todo el mes de octubre. Estos son vivencias reales de personas reales. Hoy el escenario cambió un poco, estamos acá en el kilómetro 18, más arribita. Después también les estaremos contando un poco de la historia de este lugar. Y sin más, comencemos. Quería contarles una historia. Hace 4 años murió el papá de mi esposa, don Alexander Cuadros. Fue una muerte, la verdad, bastante violenta. Y pues siento que esa alma no descansó hasta bastante tiempo después de haberse muerto. ¿Por qué lo siento? Porque unos días después de su muerte, digamos que exactamente a las 3 de la mañana, el gato que nosotros tenemos de mascota, comenzó a realizar ruidos extraños, ¿ya? Pues eso llamó mi atención e hizo que yo me levantara de la cama y saliera hacia el pasillo de la casa. Al momento de salir hacia el pasillo, volteé a mano derecha y lo vi a él parado mirándome con ropa negra, con una gorra también tenía, estaba todo de negro, y en el momento en que me vio, volvió a agachar la mirada y simplemente se quedaba ahí parado. La verdad yo no sentí miedo en ese momento, simplemente sentí ese deseo de preguntarle qué era lo que quería, qué era lo que deseaba, y no tuve ninguna respuesta por parte de él. Él simplemente se quedó allí parado. Yo creo y sentí, más que él me haya dicho, sentí que lo que él quería era que yo cuidara a sus hijas, porque en ese momento yo estaba viviendo con ella y con la hermana, que era su tesoro. Entonces él se acercó a mí con esa intención de que yo cuidara a sus hijas, ¿ya? A partir de ese momento, la verdad, pasaron 2, 3 semanas que no lo volví a ver, pero que lo sentíamos, ¿ya? Yo trabajo por turnos y cuando me encontraba de trasnocho, muchas veces me iba caminando y sentía una persona detrás, alguien que me seguía, ¿verdad? Y cuando me levantaba, sentía que alguien estaba al lado mío. Inclusive lo alcanzaba a ver, pero nunca en su forma física. Simplemente era una presencia. Hasta el momento que hablé con él de forma espiritual y le dije que por favor dejara de hacer eso, dejara de seguirme, que yo iba a cuidar a sus hijas, que no se preocupara, que no las iba a dejar solas. Y hasta ese momento lo sentí. De ahí en adelante no lo volví a sentir. Y de hecho, en la casa yo siempre sentía como, un indicador de que hay una presencia extraña es los cambios de temperatura, los cambios bruscos de temperatura. Y en ese, había momentos específicos en la casa en los que de la nada empezamos a sentir ese frío, pero ese frío técnico, que como que afectaba los huesos, creo que se siente en las funerarias. Pero pues él a mí nunca se me presentó. Pero yo siempre le decía, el día que nos reuníamos en familia, yo decía, el día que alguno se muera, más de favor, a mí no se me van a aparecer porque yo me muero. A mí todas estas cosas me dan pánico. Si tienen algo que decirme, por favor me lo dicen en sueños. Entonces resulta que a José se le presenta porque José tiene como ese don de ver
de ver gente muerta, de percibir ciertas cosas que normalmente la gente no. Y yo siempre me soñaba con mi papá y siempre me lo soñaba de una manera oscura, siempre me llevaba como a un lugar bajo y me decía muchas cosas, pero me decía, tenía muchas cadenas encima, muchas cadenas como esas cadenas de pinita así súper gigantes. Y me hablaba como en clave, me decía que no podía decir las cosas porque y en la casa donde yo vivía, mi abuelo decía que siempre se escuchaba cuando llegaba mi papá, como si llegara, pues, si estuviera vivo, que se escuchaba cuando abrían la puerta, cuando entraban la moto, cuando abrían la habitación, cuando se tiraban en la cama, o sea, todo se escuchaba. A los 3 meses después de la muerte de mi papá, murió mi abuelo, la casa quedó abandonada y los vecinos nos decían que ellos seguían escuchando como si mi papá y mi abuelo jamás se hubieran ido. Y de hecho nosotros como al año alquilamos la casa y los inquilinos nos seguían diciendo que seguían escuchando, que los asustaban, que a veces la casa estaba sola e iba alguna persona a tocar y decía, ay, pero es que ustedes, ¿por qué no me abrieron? Pero es que no había nadie, ¿cómo que no? Yo vi gente caminando. Entonces, y pues de por sí la casa asusta mucho porque tiene un antecedente. Resulta que cuando murieron mis abuelas, pues ellas eran espentistas, ¿no? Y en la casa hacían exorcismos y todas esas vainas. Resulta cuando se murió mi abuela, el último día de velación, cuando ya se iban a ir pues para el cementerio, en la esquina de la casa a una muchacha se metió un espíritu. Y cuando se le salía a ella, iba y se le metió al ataúd de mi abuela. La sala estaba así súper llena de gente, pues porque mi abuela la conocía mucha gente del barrio. Y en el momento en que se metió el espíritu, eso, el cajón, el ataúd de mi abuela se movía durísimo para un lado y para otro. En ese momento todo el mundo salió corriendo. Los únicos que quedaron en la sala fue mi mamá y mi papá agarrando el ataúd, pues para que no se fuera a caer, porque vos te imaginas en plena bailación y no. Entonces pues después de eso en la casa siguieron molestando demasiado al punto en que yo estaba dormida y a veces sentía cuando cogían y me acariciaban el cabello a mi hermana también, y desde ahí fue que el duende empezó a molestar a mi hermano, a tratar de llevárselo muchas veces. Ok. Les voy a contar la historia de mi tía. Pero yo sé que en la casa, pues yo tenía una tía, por ejemplo, la tía era la hermana de mi abuela. La señora ya estaba muy de edad y de un momento a otro ella decidió que debía morirse. Ella simplemente dijo, yo me voy a morir y me voy a acostar en esta cama y no voy a volver a pararme. Y efectivamente, mi tía duró una semana acostada en una cama, sin ninguna dolencia física, simplemente con ganas de morirse. Ella decía que ya había cumplido su ciclo en este mundo y que ya había partido. El día de la muerte, la verdad, fue bastante tormentoso porque yo estaba solo con mi abuela y mis primitos que estaban muy pequeños. Cuando ella murió, ella y mi abuela estaban rezando, estaban orando. Ella quedó con las manos aquí, así, y mi abuela me llamó a preguntarme, un niño de 12 años, me llamó a preguntarme que si mi tía estaba muerta. Y pues efectivamente yo fui, le hice caso a mi abuela, fui, la toqué y mi tía estaba fría. No se movía, traté de moverla y no se movía. Pues inmediatamente yo le confirmé a mi abuela, sí, ella se murió. Y lo que me dijo fue, tienes que ir a llamar a los vecinos. Yo salí, llamé a los vecinos pues, a contarles que mi tía se había muerto y que por favor llamaran a la funeraria o a los que tuvieran que llamar para que la velaran y todo eso.
Esa experiencia fue bastante fuerte, entonces me sacaron de la casa, me llevaron donde mis abuelos. A la semana volví a la casa, estaba con mi hermana pequeña, mi hermana tenía 2 años, me dejaron solo con ella. Yo estaba en el cuarto de mi abuela, me acuerdo tanto que estábamos prendiendo el Nintendo, entonces estábamos los dos prendiendo, cuando escuché por el pasillo de la casa que arrastraban las chanclas, y nosotros estábamos solos. Resulta que acontece que había un espejo que daba exactamente contra la puerta del cuarto de mi abuela. Yo estaba así cuando vi el espejo y vi a mi tía parada en la puerta mirándome. Me ponen la piel de gallina cuando me acuerdo de esas cosas. La vi parada allí mirándome. Cuando volteé, solo vi los pies. Solo vi unos pies que se iban. Cuando salí, porque no sé por qué un niño de 12 años salió a ver qué pasaba, lo único que escuchaba era el sonido de las chanclas alejándose. Y una voz que me llamaba. Me decía, José, José, José. Así constantemente. Me llené de mucho miedo, de mucho desespero y salí, cogí a mi hermana y salí corriendo y nos fuimos para la puerta y nos quedamos en la puerta de la casa hasta que llegó mi familia nuevamente. La verdad fue una situación bastante aterradora.